Las tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos. Buró Global Service, soporte administrativo y logístico para profesionales independientes, micro y pequeña empresa, ejecutivos que viajan por negocios a Barcelona. Destellos de cultura. México y su peculiar visión de la muerte. Conoce el origen místico del pan de muerto y la historia de amor y tragedia de la flor de cempasúchil. ¿Sabes cuál es el origen del pan de muerto? Pues está inspirado en rituales prehispánicos. Cuentan que había sacrificios humanos donde las princesas eran sacrificadas y ofrecidas a los dioses. El corazón de la doncella se sumergía en amaranto y quien estaba ofreciendo el sacrificio mordía el corazón agradeciendo a los dioses. En la época prehispánica existía una ofrenda similar a la actual de Día de Muertos, una ofrenda dedicada a la diosa Cihuapilpiltin, dedicada a las mujeres que morían del primer parto. Existía la creencia de que estas mujeres rondaban por el aire causando enfermedades entre los niños y, para evitarlo, les hacían regalos en el templo o en las encrucijadas de los caminos. Estas ofrendas consistían en panes de diversas figuras como mariposas o rayos. Estaban hechos a base de amaranto y panácimo, que era un pan de maíz seco y tostado. Según lo describe así por no llevar cal. A este pan se le llamaba yotlatzcalli. Otros ofrecían unos tamales y maíz tostado llamado itzquitil. Casi toda la ofrenda era de amaranto porque lo consideraban un alimento muy especial. Pero, ¿cómo es que estos sacrificios y esta ofrenda se convirtieron en el pan de muerto que ahora conocemos? Tanto el pan como otros elementos de la celebración del Día de Muertos, pues son resultado del sincretismo que se dio en la época novohispana. Durante la conquista, los españoles prohíben este tipo de rituales, tanto los sacrificios como las ofrendas a los dioses, así que lo van sustituyendo. Una de estas maneras fue hacer pan hecho de trigo en forma de corazón bañado de azúcar pintada de rojo, sustituyendo la sangre. Con el tiempo, las formas del pan van cambiando. Incluso en la actualidad hay diferentes tipos y formas, de las cuales hablaremos en otro capítulo. El pan que conocemos ahora y que es el más popular, sobre todo en el centro y sur de México, mantiene referencias prehispánicas. Su forma circular representa el cielo de la vida y la muerte. La bolita del centro simboliza el cráneo y los 4 huesitos son las extremidades del cuerpo humano y están colocados siguiendo los 4 puntos cardinales, donde se encuentran los dioses Quetzalcóatl, Tlaloc, Xipetotec y Tezcatlipoca. Como nota, le queremos recordar que lo que hoy conocemos como la panadería popular mexicana, que es ya parte de nuestra identidad, surge justamente a la llegada de los españoles que trajeron el trigo. Recordemos que en la época prehispánica éramos un pueblo completamente apegados al consumo del maíz y otros cereales como el amaranto. Y es justamente cuando Hernán Cortés trae 2 de los elementos fundamentales para el desarrollo de la panadería en la Nueva España, el trigo y la caña de azúcar. Cortés empieza a cultivar la caña de azúcar en Coyoacán y después en ingenios que establece en lo que hoy es Morelos, en la hacienda de Vista Hermosa. También trae el trigo y le da a su cuñado Rodrigo de Paz la primera merced para establecer un molino de trigo en lo que ahora es la zona de Tacubaya.
Y este es el origen del pan de muerto, que es sin duda un ejemplo de la fusión entre estos dos mundos, el festejo y la relación con la muerte del mundo mesoamericano y el uso tradicional del trigo en el mundo católico europeo. Pues los invitamos a que sigamos disfrutando de la panadería mexicana, de sus costumbres y tradiciones. Por algo la gastronomía de México es considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad. La flor de cempasúchil. El vocablo proviene del náhuatl Sempohuatzóchitl. Este es una palabra compuesta por Sempohuali, que es el número 20, y Xochitl, que significa flor. Unidas estas dos palabras son 20 flores o flor de 20 pétalos, aunque también puede traducirse como muchas flores. La primera vez que aparece en un documento es en el siglo XVI, dentro del Códice Fiorentino. Allí se señala que su uso era ceremonial y estético. Para los mexicas, las flores tenían un significado particular. Se asociaba al sol, por eso las usaban como adornos en sus tumbas, ya que creían que éstas guardaban la tibieza del día y su aroma guiaba a los muertos. Actualmente en la ofrenda de Día de Muertos se usan para adornar el altar y sus pétalos sirven para marcar el camino hacia la ofrenda y que las almas no se pierdan. En nuestra investigación encontramos dos leyendas sobre cómo nace esta flor. La primera cuenta la historia de amor entre dos jóvenes aztecas, Xochitl y Huitzilin. Su romance inicia siendo niños, cuando se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores de su pueblo. Con el tiempo, el amor florece entre los dos. Todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, el dios sol. Él parecía sonreírles desde las alturas ante la ofrenda de los enamorados, y ellos juraron amarse por siempre, incluso más allá de la muerte. Llegó la guerra y los jóvenes amantes se separaron. Huitzilin tuvo que marchar a luchar. Al poco tiempo llegó la triste noticia de que Huitzilin había muerto. Xochitl sintió que su corazón se quebraba de dolor. Subió por última vez a la montaña y le imploró a Tonatiuh, el dios del sol, que la uniera por siempre con su amor. Al ver el dolor de la joven, Tonatiuh lanzó un rayo que al tocar a la joven se convirtió en una hermosa flor, de colores intensos como los rayos del sol. Al poco tiempo llegó un colibrí, que amoroso se posó en el centro de la flor, que se abrió al instante en 20 pétalos con un intenso y misterioso aroma. El colibrí era Huitzilin. De esta forma, los enamorados estarán siempre unidos mientras exista la flor de cempasúchil y el colibrí. Otra de las leyendas cuenta que en un valle vivía una hermosa joven llamada Xochitl. Tal era su belleza que el sol quedó prendada de ella desde la primera vez que la vio. Todos los días el sol la seguía desde su casa hasta la orilla del río, donde Xochitl pasaba horas sentada peinando su hermosa y larga cabellera. Un día el sol decidió bajar a la tierra en forma humana y conquistar el corazón de Xochitl. Así que por la tarde, después de haber calentado y darle luz a la tierra, bajó al valle, se acercó a donde vivía su amada Xochitl, se presentó ante ella con el nombre de Tonatiuh y la joven quedó encantada de aquel hombre tan apuesto y decidió aceptar su invitación para verse al atardecer. Así pasaron 20 noches donde los enamorados se veían y se profesaban su amor. Vivían atardeceres de felicidad, pero también amaneceres de tristeza por la despedida. Tonatiuh, el sol, siempre cuidaba de su amada durante el día, desde su trono en el cielo. Pero Xochitl sintió curiosidad y decidió preguntarle sobre su origen. Tonatiuh le dijo que venía de un lugar muy lejano y le pidió que no preguntara más. Xochitl no se conformó, así que decidió seguir a Tonatiuh cuando tomó su camino de regreso. Cuando el sol llegó a una pequeña colina, se despojó de su forma y vestimenta humana y apareció el astro rey con todo su resplandor rumbo al cielo. Xochitl se quedó ciega y comenzó a correr sin saber hacia dónde se dirigía, y cayó a un barranco donde perdió la vida. El sol desde las alturas buscó a Xochitl en el río, en su casa,
Buscó por todas partes hasta llegar al barranco donde encontró el cuerpo sin vida de su amada Xochitl. Su dolor fue grande, pero sabía que no podía revivirla. Lo único que pudo hacer fue acariciarla con un rayo de luz, y fue en ese momento que una lágrima de sus ojos cayó en la frente de Xochitl, y ahí surgió una flor amarilla con 20 pétalos. Y estas son las dos leyendas de la flor que se conoce como cempasúchil, la flor de muerto que simboliza el triunfo del amor sobre la muerte, la luz en la oscuridad. Los invitamos a que sigan nuestros podcasts en Destellos de Cultura, que en este mes de octubre estarán dedicados a México y su peculiar visión de la muerte. ¡Hasta la próxima! Bureau Global Service, inteligencia de mercados cualitativa, presencial, tradicional y online. Análisis en profundidad de datos en redes sociales. Las tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos.